Juan capítulo 15, nos quedamos la semana pasada en el verso 12, vamos a iniciar el verso 12 y vamos a leer todo el capítulo hasta terminar y hasta el versículo 4 del capítulo 16. Son varios versículos, pero pues ahí lo vamos leyendo como lo hemos hecho. Leo yo un versículo y después ustedes leen el otro y así nos vamos. Si usted trae Biblia es más fácil de leer de esa manera. Si no tiene Biblia, lo vamos a proyectar, nada más esperando, nos anticipamos un poquito ahí al versículo para que podamos ir leyendo todos juntos. Entonces, vamos a comenzar. Dice capítulo 15 en el verso 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, perdón. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lo leemos todos juntos el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, pedir a Dios que nos siga hablando su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este día porque podemos venir a escuchar tu palabra, podemos venir a estudiar la Biblia, podemos ahondar en este mensaje tan íntimo que hablaste tú con los apóstoles, con tus discípulos, el día antes o la noche antes de que fueras aprendido, tú estuviste ahí con ellos y realmente vemos tu palabra, vemos tu amor sobre ellos, Señor. Queremos tener este mensaje también en nuestro corazón, que tú lo reveles a nuestra vida y que podamos ponerlo por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Vámonos de nuevo al verso 12. Dice la palabra de Dios. Dice, este es mi mandamiento, voy a leer del 12 al 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjate, aquí podemos
como separar este mensaje en tres partes, por decirlo así, de lo que está hablando el capítulo 15. El capítulo 15, si lo viste, la semana pasada hablamos, ¿te acuerdas un poquito acerca de qué hablamos? ¿De qué trataba en la primera parte del capítulo 15? ¿Alguien se acuerda? No, es de los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu, o sea, de la vid, ¿verdad? O sea, que Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos que estamos puestos para llevar fruto. Luego, en el verso que empezamos ahorita, en el verso 12, empieza a hablar Jesús acerca de la relación que debe de tener sus discípulos, ¿verdad? O sea, la relación que Él quiere que tengamos unos con otros. Y al final del texto nos está hablando acerca del mundo, ¿verdad? O sea, cómo es el cristiano frente al mundo. Primero parece que nos habla el cristiano frente a Dios, o sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Luego, los cristianos entre ellos mismos, la comunidad cristiana, cómo son entre ellos. Y al final, el cristiano al mundo, ¿verdad? O sea, el mundo frente al cristiano o el cristiano frente al mundo, ¿verdad? Entonces, esas tres partes se divide el capítulo 15 de Juan. Entonces, aquí empezamos a ver, y fíjate, también nos llama la atención cómo Juan, si tú te das cuenta, el Evangelio según San Juan tiene 21 capítulos. De esos 21 capítulos se está llevando alrededor, o sea, nos está hablando precisamente pues desde el capítulo 13, 14, 15, el 16 y luego todavía hasta el 17, o sea, nos está tomando 14, 15, 16, o sea, alrededor de 5 capítulos para hablarnos acerca de esta parte, ¿verdad? Donde Él está hablando con sus discípulos y les está dejando instrucciones y les dice acerca de la relación que Él quiere tener con los discípulos, lo último que Él está hablando antes de morir. Entonces, prácticamente podemos darnos cuenta que Jesús, por eso dicen que el Evangelio de Juan es el más íntimo, digamos, de todos los evangelios, hablan cosas más cercanas de Jesús hacia sus discípulos. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, Jesús le dice a sus discípulos que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Fíjate, esta instrucción que Jesús les está dando a los discípulos nos da la idea de que nosotros somos enviados a amar, ¿sí? Nosotros somos enviados al mundo para amarnos unos a otros. Algunas veces vivimos como si fuéramos enviados al mundo a competir unos con otros, a discutir unos con otros, a pelear unos con otros, pero la verdad es que Jesús dice, pues los he enviado para que os améis unos a otros, ¿verdad? Hay personas que basan su ministerio en estar criticando a las demás personas, en estarse peleando unos con otros. No es casualidad que nuestra iglesia se llame Mensajero de Paz, porque finalmente nosotros entendimos que el mensaje de Dios es un mensaje que viene a traer la paz de Dios con los hombres, ¿verdad? Y los hombres también nos llama a Dios a ser pacificadores. Y una vez que somos una comunidad, precisamente Jesús aquí nos dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Su amor fue en ese momento la fuente y la medida, una unidad en vez de rivalidad, confianza en vez de sospecha, obediencia en vez de asertividad, ¿sí? O sea, deben de regirnos como discípulos, como comunidad cristiana, debemos de ser amorosos como Dios es nuestro Padre amoroso. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? O sea, dicen que estas palabras calaron tan fuerte en Juan, que realmente cuando Juan era ya anciano, o sea, cuando Juan ya tenía, tú sabes, Juan, todos los discípulos fueron muertos por causa de Jesús, todos fueron mártires, martirizados. Inclusive Juan fue martirizado, ¿verdad? Porque también Juan se dice que fue hundido, digamos, en una olla de aceite hirviendo, lo metieron de cabeza y lo querían matar de esa forma. Cuando vieron que el apóstol no moría, aún siendo torturado, pues lo exiliaron a la isla de Patmos, que fue donde él escribe el Apocalipsis al final de su vida. Ya estaba como que vete a donde nadie te vea, nadie te pueda escuchar. Pero dicen que el apóstol Juan, cuando ya era mayor de edad y él estaba predicando, la gente iba
y escuchaba, esto no está en la Biblia, pero pues son datos que nos dejan los historiadores, ¿no? Que escuchaban al apóstol Juan y decían, bueno, apóstol, díganos qué podemos hacer. Imagínate una persona que te predica habiendo estado con Jesús, y ellos escuchaban a Juan. Y se dice la historia que él decía, hijitos, ámense unos a otros, ¿verdad? Como Jesús nos amó. Y que al siguiente día iba a las personas y, Juan, ¿qué nos tienes para decir? Bueno, hijitos, ámense unos a otros como Jesús nos amó, ¿verdad? Y llegaba un punto en el que la gente le dijo, oye, Juan, ¿no tienes otro mensaje que darnos? ¿No tienes otra palabra para nosotros? ¿No tienes otra revelación para nosotros de parte de Dios? Y realmente Juan se dice que él respondió, bueno, te voy a decir dos cosas. Una, pues en verdad, esto te lo tengo que decir porque viene de parte de Dios. O sea, es el mensaje que Jesús dejó para nuestra vida, ¿sí? Y en segundo lugar, quiero decirte que es suficiente, ¿sí? O sea, este mensaje es suficiente. ¿Sí? Tal vez pudiéramos pensar en Naamán el sirio, ¿no? Cuando le dice el profeta, le dice, oye, ve y zambúllete en el río 7 veces y serás limpio. Y Naamán el sirio, el general del ejército, se enoja y le dicen los propios siervos, pues que no, si el profeta no te hubiera dicho algo más difícil, ¿no hubiera sido hacerlo? Y si te está diciendo algo tan sencillo, no es como para que le hagas caso, no es como para que obedezcas. Y de alguna manera también hay personas que de repente como que quisieran escuchar cosas muy importantes o se meten en el estudio de la Biblia como demasiado a fondo, o quieren escuchar o saber todas las revelaciones de Dios. Pero si viniera Jesucristo a predicarnos a esta iglesia el día de hoy, creo que nos diría un mensaje muy parecido a este mensaje. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, vamos a seguir el verso 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos. Dice la palabra de Dios que Jesús aquí dice, os he llamado amigos. Jesús describió la medida y la calidad de su amor por ellos como el amor que trata a los siervos como amigos. ¿Sí? Pareciera que los mismos discípulos como que no aceptaron esta parte de decir, Jesús, somos tus amigos, pero gracias por decirnos amigos, ¿verdad? Porque realmente nosotros vemos a los discípulos siendo los siervos de Dios, y siempre yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos de una forma muy, pues como un honor muy grande podernos decir siervos de Dios. Cuando a una persona te dices que tú eres un siervo de Dios, pues es algo muy bonito, pero en realidad Jesús les dice, ya no les llamaré siervos, ustedes son mis amigos, ¿verdad? O sea, les dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, como diciendo Jesús, ustedes no son siervos como para que yo les mande y ustedes no se enteren, ustedes van a saber realmente quién soy yo y a qué vengo y a dónde voy. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús, ¿verdad? O sea, realmente nos está diciendo, aquí no sé si es el verso anterior o el que sigue. No, el anterior dice, exacto, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ellos eran amigos porque eran obedientes, ¿sí? La amistad con Jesús no puede estar desconectada de la obediencia a sus mandamientos. Y dice en el siguiente versículo, dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? Verso 16 dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Fíjate lo que dice aquí, o sea, en la antigüedad, cuando las personas llegaban a un lugar y ellos elegían, por decirlo así, a su maestro. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada cómo era el proceso de un judío para ser escogido por un rabí? Bueno, como Pablo fue escogido por Gamaliel, pero en realidad el primer acercamiento o el primer proceso para entrar a la escuela de un rabino era que también la persona eligiera a su rabino. O sea, tú tenías que elegir de entre los rabinos que existían
al que tú querías que estuviera enseñándote, de quién querías ser discípulo. Pero fíjate lo que Jesús dice aquí, él les hace referencia a ese principio y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Acababa de hablar de grandes privilegios para sus discípulos, la amistad con el maestro, las oraciones contestadas, llevar mucho fruto, conocer cosas del Padre, ser parte de la familia de Dios. Los discípulos debían de atesorar esto sin volverse orgullosos, sin volverse como diciendo yo soy el elegido, ¿sí? Porque nosotros también podríamos de repente decir yo soy un elegido. Hay personas que también de repente como que se vuelven orgullosas y dicen yo soy hijo de Dios. A mí no me puedes hablar de esta manera porque yo soy hijo de Dios. A mí no me puedes decir esto porque yo soy hijo de Dios. Conmigo no te metas porque te metes con Dios, ¿ya? Pero dice Jesús aquí, espérame, o sea, no me elegisteis vosotros a mí. O sea, el mérito de ser llamados hijos de Dios de ninguna manera puede ser nuestro, no es tuyo, ¿sí? No es mío, no es mi mérito, no es porque yo sea muy bueno o porque yo tengo demasiadas cosas que le llamaron la atención a Dios o a Dios le convino tenerme en sus filas y por eso dijo, esta persona me conviene, ¿sí? Has oído hablar de las personas que contratan el día de hoy, los que buscan, los buscadores, los cazatalentos, dicen, bueno, pues voy a contratar a la persona que le convenga a la empresa, ¿sí? Rara vez contratan a una persona que no le conviene a la empresa. ¿Por qué gastaría sus recursos una empresa en contratar a un director o a un coordinador o a una persona responsable de un equipo que no tiene capacidad? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo harían? No lo hacen. Contratan al mejor, ven unos currículums, tienen entrevistadores y contratan a la persona que más le conviene a la empresa contratar. Pero en este caso dice Jesús, no me elegiste vosotros a mí. O sea, no es porque tú seas tan talentoso, es porque yo tengo mucho amor por ti, ¿sí? O sea, de alguna forma todos estaban arraigados en el hecho de que Jesús los eligió, no en que ellos habían elegido a Jesús. No estamos en Jesús porque nosotros lo sostengamos, sino porque Él nos sostiene a nosotros. No fueron los discípulos los que lo eligieron. Normalmente ellos podrían haber elegido a su maestro, pero Jesús fue el primero que se acercó a ellos. Y nosotros también podemos pensar, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, ¿quién fue el que te buscó? O sea, muchas veces ha pasado en el cual nosotros decimos, yo ni siquiera estaba pensando en Dios. Yo ni siquiera había pensado en mi necesidad de Dios. Pero un buen día el Espíritu Santo habló a tu vida, a tu corazón, y empezaste a entender que necesitabas a Dios. Y aunque tú fueras la persona que hubieras dicho hay personas que pueden decir, no, yo sí tenía un problema muy grande y busqué a Dios. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, ¿quién había muerto ya por ti? Pues ¿quién murió por ti primero? ¿Tú lo buscaste o él primero murió por ti? No fue de esa manera, ¿verdad? No fue de la manera en la que tú digas, yo primero busqué a Dios y Dios entonces bajó a morir por mí. No, Dios ya había muerto por ti, ya había pensado en ti, ya había puesto su corazón en ti. Incluso hay personas que piensan, y yo también me gusta pensar en esa idea de que Jesús estando en la cruz, él veía a todas las personas que iba a salvar por su muerte, ¿verdad? O sea que dicen que realmente todo lo que sufrió Jesús en la cruz fue un martirio tan grande que podría haber muerto desde los mismos azotes, ¿verdad? O sea, la manera en la que azotaban a un esclavo y a una persona condenada, era tan fuerte el castigo y tan fuerte el método de martirio que una persona podría caer desmayada solamente de haber sido torturado con los latigazos. Pero Jesús no solamente fue capaz de recibir los latigazos, sino también fue capaz de cargar la cruz. Y no solamente eso, fue capaz de estar despierto toda la noche mientras lo golpeaban. Y no solamente eso, fue capaz de estar colgado en la cruz alrededor de 8 horas, deshidratado, o sea, desgarrándose cada músculo de su cuerpo. O sea, yo quiero realmente pienso que Jesús lo que lo movía, el motor, la fuerza que él tenía para morir, era porque él estaba viendo en su corazón, él estaba viendo el bien que iba a hacer en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? O sea, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí
a vosotros, ¿verdad? O sea, por eso podemos decir, no escogiste tú a Dios. Si has sido llamado por Dios, no es porque tú lo hayas elegido, es porque Dios quiso llamarte a ti, ¿sí? Os he puesto, dice la palabra, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjate, Jesús escoge a sus discípulos no solo para que sintieran emoción de ser elegidos, sino para que lleven fruto y el fruto permanezca, como hablamos la semana pasada, ese fruto de los frutos del Espíritu, esa vida que está completamente dando testimonio de quién es su Padre, que las primeras personas dicen que les llamaron cristianos, no porque ellos se pusieran a sí mismos cristianos, sino porque la gente veía la actitud, la manera de ser, y decían, estos son muy parecidos a Jesús, estos se parecen al Cristo, al que era llamado Cristo, entonces les vamos a llamar cristianos. Dice la palabra que ellos fueron llamados cristianos, no ellos mismos se pusieron cristianos, ¿sí? Nuestro testimonio de vida debería llevar a las personas a decir, tú eres un cristiano. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que la misma gente dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué dicen, oye, tú eres cristiano? Pues porque realmente ellos ven la actitud de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu manera de ser. Al contrario, otras personas, de otras personas han dicho, ¿a poco tú eres cristiano? Qué diferente, ¿no? Es cuando pueden haber, según tu testimonio, pueden haber dos reacciones. Tanto el que diga, ¿a poco tú eres cristiano? O sea, ¿cómo es posible que me estés diciendo esto si tu vida no es así? Y hay otros que dicen, oh, en verdad tú eres cristiano, ¿verdad? O sea, lo correcto debería de ser eso, como decir, tú sí eres cristiano. No que tú digas, yo soy cristiano. ¿Sí? O sea, no está mal, obviamente, dar testimonio de decir, yo soy cristiano, pero en algún momento yo creo que la gente misma, por tu propia manera de ser, o por tu propio testimonio de vida, o por tu propia boca de hablar del Evangelio de Cristo, dirán, tú me estás hablando de esto porque eres cristiano, ¿verdad? Entonces, realmente dice Jesús, todo lo que pidiereis, una vez más, Jesús conectó llevar fruto con la oración contestada, ¿sí? Una parte de llevar fruto también es que recibimos la respuesta de Dios, ¿verdad? Terminaría cuando nosotros recibimos, cuando nosotros cerramos esa parte donde Jesús nos escucha y nos contesta, realmente vemos que hay un fruto de lo que Dios hace con nosotros, que os améis unos a otros. Una vez más, Jesús dice que debemos nosotros amarnos unos a otros, ¿verdad? En esta parte estamos en el verso 16, luego seguimos, verso 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? Jesús ordena que hubiera amor entre los discípulos. Cuando Él los dejara no debían separarse, no debían de ponerse unos con otros. Jesús los preparó para permanecer juntos, ¿no? Porque tal vez cuando ellos, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, había contiendas, a veces había diferencias, se andaban peleando, a ver quién va a ser el primero, a ver quién va esto, a ver quién de esta manera, quién se equivocó, y de alguna forma Jesús dice, yo no quiero que cuando yo me vaya, o sea, porque todos ellos eran seguidores de Jesús, pero entre ellos no necesariamente tenían que haber sido amigos, o no necesariamente eran un equipo, o no necesariamente eran una comunidad, eran los seguidores de Jesús, habían unido a los discípulos de Jesús porque seguían a Jesús, eran servidores de Jesús, ellos estaban con Jesús, el pegamento que los unía era Jesús. En el momento en el que Jesús se fuera, había el riesgo de que esos discípulos se dispersaran, ¿sí? Como dice la palabra cuando apresaron a Jesús, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos se dispersaron, ¿sí? O sea, ¿cómo le iba a hacer Dios? ¿Cómo iba a suceder para que realmente estos discípulos pudieran permanecer juntos? Dice Jesús, os améis unos a otros. Por eso dice, esto os mando. Era como mi última voluntad, ¿verdad? Quiero que ustedes estén juntos. Y luego empezamos con la tercera parte de este capítulo, donde nos habla acerca del aborrecimiento del mundo. Dice el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjate
lo que dice Jesús, le dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría con frecuencia. Y esto es bien importante que nosotros también podamos entender que realmente nosotros, dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo. Y es muy curioso ver el día de hoy cómo también el mundo no tanto aborrece a los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, en este sentido, yo creo que de alguna manera tiene que ver también con una estrategia del diablo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que la iglesia es perseguida, por ahí se dice que había una frase en la antigüedad que decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues que muchas veces cuando la iglesia ha sido perseguida, la iglesia crece, ¿verdad? O sea, persíguenos y vamos a florecer. Síguenos aplastando con coraje y nosotros vamos a revivir. O sea, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero vemos el día de hoy una relajación muy grande en el mundo occidental que se llama cristiano y realmente no sufrimos una persecución, pero también debemos de entender que esto es parte de la estrategia diabólica, porque el diablo dice, bueno, pues no los voy a molestar, pero tampoco ellos van a florecer. O sea, no necesitas estar en estado de alerta, todo está tranquilo. ¿Y sabes qué pasa cuando antes de que salga el león por su presa? Precisamente es porque todo está tranquilo, ¿verdad? O sea, si tuviéramos una presión más fuerte sobre nosotros, entonces tendríamos más como esa conciencia más fuerte de decir, tengo que estar cerca de Dios, tengo que estar cerca de Jesús. Pero por cuanto todo está tranquilo, nadie nos critica, nadie se opone a nosotros, nadie nos avienta de tomatazos en la calle, nadie nos calla cuando estamos hablando, predicando, nos aplaude la gente. Pues por eso muchas veces el cristiano se vuelve tibio, se vuelve tranquilo, se vuelve menos cálido, ¿verdad? Entonces realmente Jesús les habla y les dice que el mundo nos odiaría con frecuencia. Y esto debe ser algo muy importante, ¿verdad? En la vida del cristiano, e incluso en las bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados cuando os persigan, ¿verdad? Hablen mal de vosotros. ¿Por qué? Porque así hicieron con los profetas. Los discípulos de que Jesús habló a los 11 discípulos que les habló esa noche, iban a conocer el odio del mundo, fueron perseguidos y todos, como dije, murieron como mártires en el nombre de Jesús. Todos. O sea, cada uno de ellos experimentó una muerte violenta. Solamente Juan se libró, pero no se libró. O sea, se libró porque Dios quiso que viviera para que viera el Apocalipsis. Pero realmente Juan, ni siquiera Juan se pudo librar de haber sido torturado. Los primeros cristianos conocerían el odio del mundo, ¿sí? O sea, se decía que los cristianos eran hombres que pertenecían a una raza de una nueva y diabólica superstición, ¿sí? Se decía de los discípulos que en un hecho extraño, que el mundo pronto justificaría su hostilidad hacia ellos y al imputarles una iniciativa en odio. La referencia más antigua referente a los cristianos en la literatura pagana los acusa del odio hacia la raza humana. O sea, que eran personas, se les acusaba a los cristianos de tener odio hacia la raza humana. Se les acusaba a los cristianos que también eran personas que caníbales. Se decían, es que los cristianos son personas caníbales, se comen entre ellos. Y se les acusaba de hacer orgías, de tener una vida sexual desordenada, ¿sí? Pero ¿sabes por qué eran esas acusaciones que se hacían a los cristianos? A los cristianos se les decía que tenían hostilidad hacia el mundo y que odiaban a la raza humana, porque cuando les decían los romanos o las personas del mundo, les decían a los cristianos, hey, vente, vamos a una fiesta, vamos a hacer, vamos a acá adorar a este dios pagano, etcétera. Le puedes, si quieres, apagar tantito a la pantalla. Le decían a los cristianos, hey, vamos a hacer esta fiesta pagana, o vamos a hacer esto, vamos a esta fiesta. Y los cristianos decían, no, gracias, eso no conviene con mis intereses, yo no voy a eso. Entonces empezaron a decir, entonces tú te crees mejor que yo.
Ah, entonces tú no quieres convivir conmigo. Ah, entonces tú nos odias a nosotros, odias a la raza humana. Tú no te quieres juntar con nosotros, no eres de nuestro tejido social, no eres como nosotros, no quieres convivir, odias a la raza humana. Por eso se empezó a decir acerca de los cristianos que odiaban a la raza humana. Luego, cuando decían que eran caníbales, decían, es que escuchamos que entre ellos dicen que se ponen y se reúnen a tomar el cuerpo y la sangre de su maestro. Entonces, ellos comen sangre y ellos comen carne, son caníbales. Y se les empezó a correr ese chisme de que los cristianos se comían entre ellos mismos. Y al final de cuentas también los romanos eran personas que eran muy mal pensadas, ¿sí? O sea, eran personas que entre ellos, obviamente como sí había inmoralidad sexual, pues ellos decían y veían a los cristianos que decían, amados hermanos, amados, e inclusive en una de las cartas de Pablo dice, saludados con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Salúdate con un beso santo. Y ellos empezaron a decir, es que entre todos ellos se dan besos. Y entre todos ellos se dicen amado. ¿Qué harán? ¿Verdad? ¿Qué harán entre ellos? Han de estar juntos todos como orgías. ¿Verdad? Y se empezaban a hacer chismes sobre los cristianos. ¿Cuántas veces hemos visto este mismo tipo de odio hacia los cristianos? Malos pensamientos en contra de los cristianos, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que el mundo, al final de cuentas, iba a estar en contra de los hijos de Dios, ¿sí? Dice Jesús en el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ¿sí? Dice la palabra, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿sí? Cuando dice Jesús, sabed, también se puede ser leído como ustedes saben. El sentido es, por lo tanto, ustedes están conscientes o estén seguros, ¿sí? Para que en cualquier interpretación el odio del mundo hacia ellos no los tome por sorpresa. Dice Jesús, a mí me han aborrecido, ¿sí? El tiempo perfecto del verbo aborrecer, a mí me han aborrecido. ¿Dónde está el? Sí, sabed que a mí me ha aborrecido. Ese tiempo perfecto del verbo aborrecer se traduce de una palabra que es memiseken, implica que el odio del mundo es una actitud constante hacia él, ¿sí? O sea, una actitud que también se iba a trasladar hacia los discípulos. Cuando Jesús le habló a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? El Señor fue personalmente perseguido en la tierra, continuaba siendo perseguido incluso en su exaltación, en las personas de sus seguidores perseguidos. Cuando tú persigues a un cristiano, cuando tú ofendes a un hijo de Dios, estás ofendiendo a Jesús. Por eso también Jesús dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? O sea, y le van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y cuándo te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel y venimos a ti? Pues por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, por eso me lo hiciste a mí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, a mí me han aborrecido, pues es porque realmente el mundo y Jesús son antagonistas. El mundo se alegra de olvidar a Dios. Él vino a traer a los hombres de regreso a Dios. Y también dice Jesús, porque no sois del mundo, ¿verdad? Dice aquí, pero porque no sois del mundo. Jesús dijo esto como un hecho y como una explicación, ¿sí? ¿Por qué el mundo odia a los discípulos de Jesús? Porque no son del mundo, ¿sí? O sea, yo os elegí del mundo, ¿sí? El odio del mundo, en vez de ser deprimente, debe de ser estimulante, ¿verdad? O sea, es un privilegio morir por Cristo, es un privilegio sufrir por Cristo. No debemos de sentirnos mal cuando una persona está oponiéndose o hablando una cosa en contra de nosotros. Pero aquí es algo muy importante también entender que una cosa es ser perseguido por Cristo y otra cosa es ser perseguido porque nosotros somos necios o porque somos unas personas que no son o sea, que somos desagradables
en nuestra manera de ser. O sea, es muy diferente y aquí muchas veces se confunde estas dos cosas. Hay personas que dicen, yo soy perseguido por Cristo. Pero a ver, o sea, vamos a ver, ¿realmente eres perseguido por Cristo o eres perseguido porque tu actitud ha sido mala para con las demás personas, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que mi vecino me persigue porque yo soy cristiano, ¿verdad? Y a veces hay peleas incluso entre vecinos. Oye, pero ¿por qué te peleas con tu vecino? Bueno, pues a lo mejor porque le estás dejando el carro mal estacionado o le aventaste la basura. Eso no es ser perseguido por Cristo, eso es ser perseguido porque tienes una mala actitud contra tu vecino, ¿verdad? Y es muy diferente. Incluso te pongo un pequeño ejemplo, es que apágale tantito ahí la pantalla. Una persona de repente dijo, yo he sido perseguido por Cristo y me corrieron de mi trabajo porque yo soy cristiano, ¿sí? Pero una de las personas se puso a ver un poquito más acerca del caso y fueron a ver, por decirlo así, las cámaras de seguridad de la empresa y da la casualidad que esta persona creo que era como un guardia del lugar, pero era de esas personas que piensan que digamos que los aparatos electrónicos son del diablo. O sea, él pensaba que los electrónicos o que las televisiones eran un aparato del diablo. Entonces, cuando llegaba él a estar haciendo su recorrido por la bodega, veía las cajas de televisores y empezaba a gritarles, aparato del diablo, y los pateaba, ¿no? Como para romper los televisores. Entonces, pues el dueño de la empresa o el supervisor se dio cuenta y le dijo, ¿sabes qué? Tú ya no puedes trabajar aquí. Eso, ¿tú crees que sería una persecución religiosa? ¿Una persecución por su cristianismo? Pues no, o sea, no podemos pensar que eso fuera una persecución por su cristianismo. Eso fue una persecución por estar dañando las propiedades de la empresa, ¿sí? Si él en un momento dado decía, oye, esto no es correcto o esto no conviene, bueno, entonces no te hagas partícipe, no te contrates en ese lugar, ¿sí? O sea, no debes de estar siendo parte de eso si tú crees que esos medios están siendo de maldición para la humanidad y que eso tú le vas a hacer un daño a la humanidad, entonces mejor no te conectes con esa empresa, pero no tienes ningún derecho de llegar a estar pateando los bienes inmuebles o los bienes materiales de la empresa, no le hagas daño a la empresa. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos pensar que somos perseguidos o que el mundo nos aborrece si nosotros tenemos actitudes desagradables con las demás personas. Si tú te peleas con los demás, no digas, soy perseguido. No, no eres perseguido. Simplemente tú estás echando bronca, pues claro que te van a regresar una mala palabra. Claro que te van a decir malas cosas, porque tú estás iniciando una discusión. Entonces, realmente dice aquí, yo os elegí, si quieres prenderlo otra vez, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, cuando nosotros amamos como Cristo ama, cuando nosotros hablamos como Cristo habla, cuando nosotros hacemos como Cristo hace, entonces si el mundo nos aborrece, ok, entonces sí, ¿verdad? Entonces sí es un privilegio morir por Cristo, sí es un privilegio sufrir por Cristo, sí es un privilegio que se rían de mí en la cara. Si yo le estoy hablando del Evangelio, ¿cuántas veces hemos predicado a las personas y las personas se han burlado de nosotros? Pues siéntete privilegiado, siéntete en un pedestal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús te dice, eres mi hijo, yo te amo, ¿sí? Dice, el que no se avergüenza de mí, yo tampoco me voy a avergonzar de ti. Cuando llegues con mi Padre, va a decir, este es mi discípulo, este es mi amigo, este es mi amado, este es mi hijo. ¿Por qué? Porque se rieron de ti, porque se burlaron de tu cristianismo, porque te dijeron, tú no puedes estar con nosotros porque tú no eres igual a nosotros, ¿sí? Cuando yo me convertí, era apenas un jovencito y tuve un cambio muy diferente, o sea, radical en mi vida, de haber sido una persona muy diferente, muy mundano, de un día para otro, o sea, de un cambio de la escuela al otro año, regreso y ya era totalmente diferente. Yo no les dije nada,
pero obviamente pues ellos vieron el cambio en mi vida, me preguntaron y yo les dije, me convertí al cristianismo y las personas, en lugar de decir qué bueno, empezaron a hacer burla, ¿no? O sea, de repente pasaba a mi pupitre y los compañeros hacían como que oraban, ¿no? Ah, bueno, el santo, y esto. Luego iba a una iglesia, bueno, era como una escuela tipo católica donde nos llevaban a la misa cada mes y pues yo decía, no, yo no voy a la misa. Entonces te dejaban castigado, literal, parado o en un lugar, en un rincón de la escuela y no te podías mover. Y todas las personas, toda la escuela, como unos 300 o 400 alumnos, iban saliendo y todos te veían, así como que diciendo, uy, el mal portado, uy, el que no sirve, uy, el que se queda, ¿verdad? O sea, exhibían a las personas que no tenían esa misma creencia que ellos. Pero, ¿sabes? Yo me sentía tan en paz, tan contento, tan tranquilo de que Jesús fuera mi padre y yo fuera su hijo, que realmente todo eso no, o sea, te lo cuento ahorita y a lo mejor te lo digo por un ejemplo, pero realmente a mí, en lo particular, ni siquiera me movió. O sea, no fue algo que yo dijera, ay, no, qué persecución tan fuerte estoy sufriendo. No, o sea, son cosas que suceden y yo creo que a todos nos pueden llegar a pasar o te han pasado, que personas de tu familia se han burlado o te han dicho o de repente te han criticado por tu cristianismo. Bueno, dice aquí, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Verso 20. Dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21 dice la palabra, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Sí? Dice verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos estas obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Si quieres le puedes apagar. Si las personas no conocen a Dios como quien realmente es, con frecuencia atacan y persiguen a quienes representan a Dios de alguna manera. Se dice por ahí que el que inventó el paraguas era un hombre inglés que de repente él un día saca su paraguas y pues imagínate, tú, o sea, ¿crees que sea pecado usar un paraguas? No, ¿verdad? O sea, no es un pecado, pero en aquel momento, pues toda la gente no conocía ese artefacto. Entonces dice que lo sacó él, ese paraguas, y la gente lo vio muy mal. O sea, lo veían tan mal que inclusive le empezaron a arrojar objetos. O sea, lo veían de una forma despreciable. Incluso le increpaban y le decían cosas, no hagas eso, es un ridículo, estás muy mal. ¿Qué es eso? Horrible. El día de hoy, pues ya todos usamos paraguas, ¿verdad? Pero muchas veces el mundo critica lo que no conoce. El mundo critica cuando una persona es diferente, lo que es diferente a los demás. Nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a ser diferentes a los demás. ¿Sí? Nosotros siempre, o sea, ni siquiera te esfuerces por querer encajar. Lo peor que puede hacer un cristiano, un joven o un hombre, una mujer cristiana de cualquier edad, lo peor que puedes hacer es tratar de encajar. Voy a ir a la casa de mi papá y mi mamá, o voy a ir con mis primos, mis tías o mis hermanos, porque tengo que encajar. No trates de encajar. O sea, no se trata de encajar. ¿Sí? O vamos a hacer un concierto tipo esto para que los muchachos quieran venir. No trates de encajar. ¿Sí? O vamos a hacer esto de esta manera para que la gente quiera venir. No trates de encajar. O sea, el mundo, dice, te va a aborrecer. Dice Jesús, sin causa me aborrecieron. Él cita la línea del Salmo 69, verso 4, posiblemente Salmo 35, verso 19, para mostrar el presente bíblico y el cumplimiento profético de que no había causa justa para que el mundo odiara a Jesús,
y a su padre como lo hacía. Su odio irracional hacia él y su padre es inexplicable, ¿sí? Realmente dice el Salmo, como el salmista, me aborrecen sin causa. Salmo 35, 19 y Salmos 69, verso 4. ¿Sí? O sea, los hombres que pretendían ser los protectores de la ley, ahora estaban en contra de Jesús. Así como los discípulos de Jesús esperan cierta medida de odio y rechazo por parte del mundo, debían vivir de una manera que fuera sin causa, ¿verdad? O sea, Pedro comunicó algo de este sentimiento en su carta cuando dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿sí? O sea, cuando nosotros somos vituperados por Cristo, también somos bienaventurados. Y dice al final de Primera de Pedro, tú lo puedes buscar después, Primera de Pedro 4, 14 al 16, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Si alguno padece como cristiano. Verso 26 y verso 27 de este capítulo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí? Dice la palabra, el cual procede del Padre. ¿Sí? El Espíritu de verdad. O sea, algunas personas dicen, bueno, Jesús, el Espíritu Santo viene del Padre, pero no viene de Jesús. No, realmente podemos ver que son los tres en la misma unidad, ¿verdad? O sea, Jesús pide al Padre por el Consolador, el Padre manda al Consolador, a su presencia, el Espíritu Santo, por la petición de Jesús. O sea, los tres son uno mismo y los tres son la misma persona, ¿verdad? El cual procede del Padre, es una fuente de vida para el cristiano. Él dará testimonio acerca de mí. Jesús les había dicho que el Consolador continuaría la labor de enseñanza de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. El testimonio que nosotros también debemos dar. El verso siguiente dice, vosotros daréis testimonio también. ¿Sí? O sea, ahí es donde podemos conectar el fruto con otras personas que también aman a Dios, ¿verdad? O sea, sí podemos entender que el cristiano va a atraer también a otras personas a la iglesia, porque dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, pero dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio del cristiano está conectado con el del Espíritu Santo. Dice la palabra, y daba testimonio el Espíritu junto con ellos, ¿verdad? O sea, ellos hablaban, pero era Dios el que hablaba a través de ellos, ¿sí? O sea, qué mejor testimonio, qué mejor mensaje darlo cuando no viene de mi propia palabra, sino viene con la ayuda de Dios, ¿verdad? O sea, no soy yo, sino Cristo a través de mí, ¿sí? Vosotros también daréis testimonio, dice Jesús. Y luego, porque habéis estado conmigo. Los discípulos están calificados para dar testimonio de Jesús porque confiaban en Él. Tenían el Espíritu Santo y siempre habían estado con Jesús. Entonces, realmente nosotros también estamos capacitados para dar testimonio de Jesús porque estamos con Él, porque vivimos con Él, porque tenemos su presencia, porque hemos sido salvados por Él. ¿Sí? Entonces, todos nosotros somos también personas que estamos capacitados para dar testimonio de Jesús. Luego nos dice Juan 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjate lo que dice aquí Jesús, al contrario de lo que nosotros pensamos, bueno, con la persecución puede venir un tropiezo. No es para que tropieces, es al contrario, ¿verdad? Nos viene una fortaleza. Jesús le advirtió a sus discípulos sobre la oposición que vendría, que no quería que los tomara por sorpresa ni que tropezaran con ella. Tampoco esperaba que sus discípulos manejaran inmediatamente las cosas, pero pues dice, él mismo le dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que sirve, que rinde servicio a Dios. ¿Cuántas personas el día de hoy inclusive hemos visto en la historia que los musulmanes, ¿verdad? O sea, cuántas personas han sucedido que ellos están matando personas y dicen, pues nosotros servimos a Dios, ¿no? Inclusive el día de hoy también naciones cristianas que piensan que al hacer una guerra
están sirviendo a Dios, ¿verdad? Dice Jesús, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, viene también el verso 3. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y luego el verso 4. Así. Muy bien. Dice entonces, vendrá esta hora, y él explica y dice que nos debemos acordar que él ya nos lo había dicho. Durante la primera parte de su ministerio, Jesús había hablado comparativamente poco sobre la persecución que les esperaba, porque él había estado en compañía de ellos. Mientras que estuviera con ellos, el odio del mundo era traído hacia su persona. O sea, todos los problemas caían sobre Jesús. Mientras estuvo con ellos, se apoyaron sobre él y no podían comprender el tiempo que venía la persecución. Pero ya prácticamente cuando Jesús muere, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y tú te puedes dar cuenta en el libro de los Hechos, casi inmediatamente comienza la persecución. Empieza con Esteban, que es muerto a pedradas, y después se viene sobre toda la iglesia y son dispersados, pero el Espíritu Santo utilizó esa dispersión. O sea, cuando empezó la persecución, los cristianos huyen, son dispersos de Jerusalén, pero todo eso donde ellos fueron dispersados, a cuanto lugares donde ellos llegaban, empezaban a predicar, y era como un método que Dios utilizó para evangelizar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, los discípulos también empezaron a hacer iglesias a donde quiera que ellos llegaban, ¿sí? Entonces, realmente Dios, vemos que cumple con su propósito. Podemos ya cerrar la pantalla. El día de hoy hemos visto acerca de esta obra de Dios. La próxima semana estaremos nuevamente continuando con el capítulo 16 de Juan. Creo que todavía vale mucho la pena seguir estudiando acerca de la palabra de Dios, pero hemos aprendido más acerca de cómo Jesús le habla a sus discípulos que deben de ser para con el mundo y entre ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu presencia en el día de hoy. Queremos ser esos discípulos obedientes, esos discípulos que realmente están cerca de ti, Señor. Queremos pedirte para que tú traigas a nuestro corazón esta palabra cada vez que tengamos un problema, cada vez que tengamos una oposición, que en lugar de sufrir de mala forma, que realmente nos veamos como esas personas que somos privilegiadas. Es un honor poder sufrir por ti, Señor. Es un honor poder estar en las filas del pueblo de Dios, Señor. Es un honor también poder sentir que no somos iguales al mundo, Señor, porque tú nos has puesto un sello distintivo en nuestro corazón, en el cual nosotros no somos iguales a la gente que está en el mundo, Señor. Queremos ser esa diferencia, queremos ser ese agente, como dijiste tú, la sal y la luz del mundo en medio de la oscuridad. Y realmente queremos que tú nos ayudes a pasar cualquier situación en nuestra vida, que no seamos juzgados por cosas que realmente hagamos mal, Señor, sino que realmente seamos hijos tuyos, obedientes a la ley, obedientes a la vida, obedientes en nuestras relaciones humanas, pero que realmente el mundo, si nos aborrece, sea por causa de ti, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, pon ese amor en cada uno de nosotros para expresarnos ese amor verdadero en medio de la iglesia, Señor. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a terminar con la transmisión y también estaremos nuevamente el próximo sábado reunidos a las 11 de la mañana y también el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.